Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Estamos dando comienzo a una nueva semana de conversación sobre contingencia y también temas muy importantes locales e internacionales. Vamos a seguir con lo que terminamos la última semana, el tema con el cual concluimos la semana, y es acerca de la relación entre Antofagasta, la sociedad civil que la compone, y el mundo de la minería. Exactamente. Así que los invitamos a que continúen en la sintonía de Antofagasta Televisión. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a esta nueva jornada. Vamos a presentar a nuestro panel de conversación inmediatamente porque tenemos muchos temas que hablar justamente en este nuevo capítulo. Estamos junto a dos ingenieros comerciales y estamos justamente muy agradecidos de que se hayan dado el tiempo de estar junto a nosotros. Estamos con Luis Gaete y además junto a Esther Croudo. Muchas gracias a ambos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente. Javiera y Cristian. Muchas gracias. Estamos justamente con dos personas que han tenido un rol fundamental en lo que vamos a comentar desde su área, desde su perspectiva, y es importante que podamos justamente hablar junto a los dos sobre los temas que nos convocan, ¿cierto? La minería y el ámbito local, cuántos beneficios o no beneficios finalmente se traducen en las grandes ganancias económicas. Sí, acá tenemos a dos actores en realidad más que espectadores de la situación, y ya que hay una cierta praxis en la relación con el mundo de la minería. Este fin de semana, Luis, lo tuviste que mandarla antes, mandaste una carta por el correo temprano, como dice la canción, y en esa carta decía que la minería no estaba al debe con la sociedad antofagastina en numerosos aspectos, planteando un cierto balance de la situación actual en lo que concierne Antofagasta. Así es. Sí, y eso justamente en el marco de un tema que volvió a ser polémica, por así mencionarlo, que tiene que ver con las declaraciones también de un actor importante, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, y ha provocado bastantes reacciones. Vamos a continuar justamente tocando este tema. Los televidentes que ya conocen Radar sabrán de quién estoy hablando. Joaquín Villarino. A continuación vamos a ver nuevamente un extracto de la entrevista realizada a una radio de nuestro territorio nacional. La implementación del royalty, porque era una demanda muy sentida no solo de los parlamentarios regionales, sino que de la ciudadanía en general. Y se llevan todo y no dejan nada, como si se lo llevara la minería, la verdad, que el total de la torta de los flujos de la industria para el año 2023 fueron cercanos a los 46 mil millones, del 2023 sí, cercanos a los 46 mil millones de dólares. No más de un 9% se llevaron como dividendo, el resto fue a parar a la economía local, digamos, entre inversión, trabajadores y proveedores se llevan el 23%, el Estado se lleva otro 10%, entonces hay un 80%, un 83% que queda reinyectado en la economía. Ahora, ¿por qué la gente no vive en Antofagasta y tenemos muchas personas que van a trabajar y se vuelven? Bueno, porque Antofagasta no ha hecho un esfuerzo por transformarse probablemente en una ciudad más atractiva para vivir ahí. Y eso no depende de la actividad minera, depende de políticas públicas, depende de las autoridades locales. Pero también dónde queda la plata. Bueno, mucha de esa plata queda en proveedores locales, mucha de esa plata queda en los trabajadores locales. Como te digo, más del 80%. Justamente, al recibir la noticia de la friolera de más de 31 mil millones de dólares de inversión minera para el periodo 2024 a 2033 en la región, no sé si ponerme a brincar de alegría o llorar, porque lo que ha pasado desde siempre es que los infinitos montos de inversión no conversan con la realidad con la que nos estrellamos cada día. Es parte de la carta de Luis Gaete que fue publicada este domingo en el Mercurio de Antofagasta, contrastes de una realidad. Absolutamente, o sea, hay que calzar muy elevado en términos de número para hacer las declaraciones que Villarino hace respecto de nosotros. O sea, imagínense, o sea, son 31.318 millones de dólares, inversión 2024-2033. Hay que decirle al señor Villarino que nosotros tenemos los peores indicadores en educación escolar, los hospitales peor evaluados a nivel nacional, la muy baja cobertura
en atención primaria, la realidad de los campamentos. O sea, por favor, ¿cómo se explica tener un número de conmutados, vale decir gente que trabaja acá, pero que no vive acá, empinándose ya hacia los 100.000? 100.000 personas. Son 100.000 personas que no compran ni un kilo de pan acá. Entonces, y eso no conversa con un 11.4% de cesantía. ¿Qué diablos es esto? O sea, el maltrato que hay desde hace un rato largo con nuestra región es absolutamente, no sé, da mucha rabia, da mucha cólera, sobre todo a nosotros, digamos, los incluyo a ustedes y a todos los habitantes que nos están viendo. Nosotros pretendemos seguir acá y morir acá, como dice mi carta, pero en estas condiciones, por favor, tenemos realidades que son muy didácticas, como son las salitreras. O sea, nos vamos a convertir en una salitrera, pero con una cantidad de destrozo terrible. O sea, aquí se habla del royalty, tiene la tupez de hablar del royalty en circunstancias que somos de los que menos recibimos. Cuando se habló del royalty era por las externalidades negativas que Antofagasta tenía. Por lo tanto, ahora, ¿cómo es posible que Chillán, los mineros de Chillán, reciban más recursos que nosotros? Sí, pero Luis, lo que dice él se hace cargo de eso de algún modo. Lo que está indicando acá, él explícitamente, voy a ser el abogado del diablo, con otro acento que el de él, otro acento que la aplica. Él indica que la culpa no es de la minería, la culpa es del poder político. No, por favor. O sea, aquí hay que tener, digamos, bastante consideración. A nosotros no se nos... poco... ¿Pero quién debe hacer presión? ¿Ah? ¿Quién debe hacer presión O sea, a la minería? ¿O ellos mismos deben autorregularse? Yo te lo digo al tiro. O sea, hoy día tenemos autoridades recientemente electas. Tenemos un gobernador. Sí, reelecto. Y tenemos un alcalde que ingresa a su labor. Ellos dos partiendo por ellos. Porque yo no me fijo mucho más en los parlamentarios por una razón súper sencilla. ¿Cuál? Los parlamentarios, una vez electos, en Santiago y en Valparaíso entran a integrar una bancada. Sí. Una bancada en la cual ellos son minoritarios. Son parte de exactamente. obedecer una disciplina. Entonces, poco lo que ellos pueden hacer porque yo no tengo muchas esperanzas en los parlamentarios. Algo se podrá hacer. Pero somos un número tan pequeño. ¿Qué pasa con la bancada de Antofagasta? Respecto de 155, si mal no recuerdo, que son el número de parlamentarios. 155 diputados. Entonces, ¿qué podrán hacer? Bastante poco, según yo. Sin embargo, nuestros alcaldes, no solamente el alcalde de Antofagasta, ¿no? Sí, los alcaldes de la región, sí. Y también el recientemente reelecto gobernador. Entonces, yo diría que en ellos dos, en los hombros de estos personajes, cabe la mayor responsabilidad para poder cambiar los destinos y la realidad que nosotros tenemos. Esther, su opinión acerca de lo que se ha indicado acá por parte del Ejecutivo. Sí, yo creo que concuerdo con el sentir de Luis, sí. Y yo creo que muchos interpretaron la declaración de Joaquín de esa manera, desde un sentir, desde lo personal, desde el antofagastino, ¿no es cierto? Pero creo que la declaración de Joaquín apunta al rol, un poco lo que decías tú, Cristian. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el poder político? ¿Cuál ha sido su eficiencia en estos años, ¿no es cierto? Piensa que tuvimos un super ciclo del cobre y lo seguimos teniendo. De acuerdo, pero el superciclo es un superciclo que no se vio reflejado en la calidad de vida de la ciudad. O sea, cuando uno va, ¿no es cierto?, a las poblaciones, a La Bonilla, sí, a la sí. Cirujano Videla, sí. Tú ves que la ciudad sigue igual que hace 30 años. Y eso es lo que creo yo, ¿no es cierto?, que tenemos que sentarnos a conversar con el poder político.
siento un poco que la declaración de Joaquín, como dije recién, hirió los sentimientos de cada uno, vecinos, sí. de cada uno de nosotros que amamos Antofagasta y sentimos que Antofagasta es sin duda una tierra de oportunidades, pero la pregunta es, ¿qué hace el poder político con cuánta plata, ¿no es cierto?, va a tener en este periodo tanto los gobiernos nacionales, los gobiernos locales como el gobierno regional? Entonces, el punto es no cuánto dinero más puede aportar o no a la minería a través de los distintos mecanismos que existen, sino cómo estamos optimizando el uso de esos recursos y en qué proyectos concretos, así con nombre y apellido, proyectos que deriven en una planificación de largo plazo de tener una mejor ciudad que atraiga y retenga talento, porque ese es el punto en el fondo. Sí, ese escenario de decepción justamente es muy similar a lo que ocurrió con una declaración reciente por parte del gobierno de Chile, que dio a conocer una buena noticia respecto a la inversión de Chile. Con una cartera de 51 proyectos relacionados a la minería del cobre, oro, hierro, litio y otros minerales industriales, las inversiones estimadas, ojo con esa palabra, estimadas, porque justamente ese es el concepto que provoca la polémica. Las inversiones estimadas, 83.000 millones de dólares, representan un crecimiento del 26,5% respecto del año anterior. ¿Qué es lo que sucede con esta cifra estimada? Los ciudadanos mencionaban lo siguiente: no hay una inversión concretada y creo que la mayoría o ninguna se concretará por las trabas burocráticas y la cantidad de permisos que demoran años. Eso es lo que pasa también cuando la gente escucha cifras y compromisos como si fuera finalmente el corte de cinta. Sí, mira, cuando uno escribe una disertación o cuando aplica el principio de la dialéctica, tú haces tesis, escribes una tesis, antítesis, síntesis. Planteo la tesis, retomo la que indicó el señor del Consejo de la Minería. La culpa es de los políticos. Ejemplo, lo viene a ilustrar hoy en día, por ejemplo, Antofagasta, capital minera mundial, tiene una Ceremi de minería que hace 4 meses que está tirando licencia y se va a pedir 2 meses más. Un semestre entero ausente. Ciencia ficción en otro país que es serio, honestamente. Estados Unidos, eso es imposible. Europa, eso es imposible. Chile, capital minera, Antofagasta, lo ves. ¿Culpa de quién? ¿De la minería? No, lo siento, del poder político. Y eso es simplemente un síntoma, ya lo puedes ver simplemente con la infraestructura de lo que representa la Seremía de minería. Pasen por la Avenida Croacia, vean la Seremía de minería. Es una casa casi abandonada, daría la impresión, que no representa para nada la capital minera que debería ser Antofagasta, y eso ningún gobierno se ha preocupado de un punto de vista de imagen, de mejorar la fachada. De mejorar aquello, simplemente una fachada. Entonces, el poder político, sí, para mí, tiene una responsabilidad. Ahí tenemos 2 argumentos de peso. Actual situación de la Seremía, inadmisible. Segundo elemento, simplemente la estructura que sirve de base para trabajar la minería de un punto de vista estatal. Voy a la antítesis. Yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Es culpa de la minería. Es culpa de la minería porque ahí también me puedo apoyar sobre un elemento bien clave. Si uno se refiere, por ejemplo, a este estudio, los efectos nocivos de la minería, de la Responsible Mining Foundation, una fundación suiza que habla de la responsabilidad de la minería. Son como 200 páginas de un informe de 2022, tiene sus años. Sin embargo, te habla de contaminación, de poca preocupación de la sociedad civil donde hay extracción, te habla de, reitero, de corrupción, y de numerosos otros efectos negativos de la extracción minera, de la minería como de otros cobres. Y aparece Chile. Y en ningún momento en el informe de 200 páginas aparece como ejemplo la política de las mineras en Chile. Para nada. Es decir, hay un problema con la minería. Entonces llego al tercer punto. Síntesis. Hay un poco de verdad en los 2 asuntos. Y yo no le sacaría responsabilidad a los legisladores. Acá está sucediendo algo con la minería y también hay un elemento bien concreto, los turnos. Tú me hablaste de la conmutación, Luis. Yo estoy totalmente de acuerdo. Más de 90.000 trabajadores. No invierten acá. Otro elemento, porque acá hay una tasa de cesantía haciendo de Antofagasta la región que conoce la tercera tasa más alta de cesantía en el país. Entonces ahí los legisladores, ¿qué hacen? Preocupados muchas veces de hacer campaña porque viene una reelección en un año, pero no te hablan de los turnos. ¿Y los turnos qué es? Y reitero esto. La aplicación de turnos 7x7, 10x10, 14x14 en algunos casos,
Es una excepción a la norma laboral y se ha transformado en la regla. ¿Quién debe fiscalizar? ¿Quién debe legislar? ¿Quién deberá golpear las puertas de los ejecutivos de la gran minería? ¿El gobernador? ¿El alcalde? ¿O quizás ahí están llamados a ser los legisladores? Entonces, yo creo que ahí sí, indiscutiblemente, hay una responsabilidad de la minería, de los políticos para mí, que no le pone suficientemente presión a los dirigentes de la minería. O sea, me parece absolutamente cierto todo lo que tú dices. Y también, yo agregaría también que a nosotros como ciudadanos de la región nos ha faltado sentarnos a conversar nosotros mismos. O sea, toda vez que en cada lugar donde uno anda, donde uno va, nos quejamos, y con justa razón, pero también nos ha faltado a nosotros las conversaciones. Hay conversaciones que nosotros no hemos desarrollado, pero estas conversaciones, perdóname lo majadero, la deben llevar a cabo nuestras autoridades. Son ellos los llamados a poder conversar mejores posibilidades de desarrollo para la región, a partir de la minería. Aquí muchas veces, durante un rato largo, hemos hablado de clusterización. Sí, mucho. Y por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando la vez que pudimos nosotros capturar a una compañía como lo fue Intel, que se quiso instalar en Antofagasta, y no fue recibido la plana directiva de Intel por el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle? ¿Y qué es lo que es eso? Por primera vez hubiésemos pero nosotros... Me estás hablando de la mitad de los años 90. Sí. Intel. Intel Pentium, de los microchips. Exacto. O sea, y se fueron, al final del día, se fueron a instalar a Costa Rica. Ya no están en Costa Rica, pero imagínense lo que hubiese significado para Antofagasta. La industria de los microchips. O sea, por primera vez hubiésemos exportado cobre en miligramos y no en toneladas métricas. Entonces, esa es la ceguera que se tiene desde Santiago respecto a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque se le dijo aquí, ley pareja no es dura, pero estás hablando con Intel, no estás hablando con el vecino de la esquina. Y bueno, eso lamentablemente son las cosas que nos parecen inauditas. También algo parecido ocurrió con un laboratorio, no recuerdo si era Sinovac, que se hizo instalar en Antofagasta. Sí. Y bueno, simplemente se le mostró el desierto donde se podía instalar, y esas son las condiciones que digamos, cuando ya ni siquiera nosotros hemos ido, sino que se nos vienen a ofrecer acá a nuestro territorio, y estas son las respuestas. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Y es por eso que vamos a continuar después de una breve pausa comercial hablando sobre eso, de cómo finalmente se ha logrado traducir la acción minera en la ciudad o no. Nos vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Fue muy breve la pausa porque necesitamos seguir hablando de los temas que nos convocan, y es acá que quiero primero darle la palabra a Esther, nuestra invitada justamente de Alianza Antofagasta, preguntándole si realmente usted cree que hay una desconexión de la inversión minera en la realidad de nuestro territorio. Sí, nosotros, y a propósito de lo que decía Luis Alberto, sí, que no es cierto, nosotros como Alianza Antofagasta hemos observado este tema de la desconexión y hemos trabajado y conversado con muchos expertos en la materia, sociólogos del mundo, ¿no es cierto?, de la antropología, de la sociología, y ¿qué vemos? Vemos que hay una desconexión de todo con todo, ¿ya? ¿Eso identificaron? Sí, porque en el fondo tú ves... A ver, Luis Alberto decía, desconexión de Santiago con Antofagasta, sí, sin duda, y lo vemos desde los 90, en los 80 también, o sea, políticas de vivienda que se hacían en Santiago, se implementaban en Antofagasta. Sin conocer el territorio. Sin conocer, la zona, los costos de la zona, entonces, un tipo de desconexión. Claro, ese es un tipo de desconexión, pero desconexión también local. Tú ves interna, ¿no es cierto?, entre educación, entre vivienda, entre salud, no nos ponemos de acuerdo. Y ese es el gran desafío que tenemos en este momento. Entonces, cada ámbito opera por su lado, por sí solo,
Y las independientes. Y las independientes, yo digo, ¿no es cierto?, feudos, claro, que están cada uno parapetados, ¿no es cierto?, y encerraditos, protegiendo lo propio, propio de esta sociedad exitista, individualista, ¿no es cierto?, en la que vivimos. Aspiracional un poco. Aspiracional también, exactamente. Entonces, ¿qué vemos? Que además de esa desconexión, tenemos un problema grave, país completo, de legitimidad, de crisis de confianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Con el poder político, claro, con las instituciones. y la legitimidad y la desconfianza es con el otro, con el vecino, con el de al lado. A nivel micro. Exacto, o sea, los indicadores desde el 2017 de confianza van a la baja y no logramos revertirlo. Entonces, ahí es, ¿no es cierto?, ese problema hay que abordarlo, más allá de la mera política pública, y digo mera no en el sentido de como de desvalidarla, de por ningún motivo. Lo que pasa es que la política pública apunta, qué sé yo, a educación, pero la política pública no pasa si no hay confianza entre los actores. Entonces una política pública no puede transitar todo el espectro para llegar a impactar en la educación, pasando primero por cuidar las confianzas entre los actores. Entonces, esa desconexión de Luis me quería como apoyarla, y estoy muy de acuerdo con ello. Para resumir, ¿usted no caracteriza una sinergia por los diferentes actores en la región de Antofagasta? Nos falta, o sea, Luis, pero habla tú del clúster, o sea, el clúster, ¿cuánto nos ha costado? O sea, la clusterización significa, digamos, para explicarlo de una manera muy sucinta, es la conversación positiva entre los distintos actores, esta vez industriales y mineros, para poder el día de mañana, perdonando la expresión, poder fabricar un perno alguna vez en la vida, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, alguna vez, cuando fui director de Corfo, estuve tratando de que la B400, no sé si alguien sabe dónde está la B400. La plataforma multidisciplinar. La B400 tiene muchas condicionantes positivas. En la ruta B400, que está prácticamente encima del aeropuerto, está en medio de dos puertos, tanto Antofagasta como Mejillones, lo cual es tremendamente positivo. Yo no sabía de la significación de las mareas, y los dos puertos actúan de distinta manera. De manera autónoma también, como dijo Esther. Entonces, en ese lugar, lo que yo pretendía, lamentablemente, de una dirección regional muy pequeña, era que en la B400 se instalara no un barrio industrial, sino más bien un lugar donde se instalaran industrias sin chimeneas. Pero para eso, ¿qué le puedes ofrecer a una compañía de alto estándar extranjera para que se instale acá? Bajar impuestos. Porque nosotros ya como país somos de los más reducidos en esta parte del mundo, ni hablar de Antofagasta. Entonces, eso es lo que yo traté de buscar con muy mala suerte. Desde ser director de Corfo. Sí. Hoy día, digamos, lamentablemente, todo se corta en Santiago, y traté de llegar hasta donde mis influencias ¿Esa impresión podían. le quedó como experiencia en el cargo? Claro, la impresión que le puede quedar a cualquier persona sobre, digamos, cualquier gobierno de cualquier tendencia. Hoy día, a pito de lo mismo, lo que nosotros necesitamos es sacarnos esto de encima de que somos izquierdistas o derechistas. Hoy día todos convivimos acá, y nuestra realidad es que tenemos que ser regionalistas a como dé lugar, por sobre nuestras tendencias políticas, por sobre nuestros credos religiosos. Hoy día hay algo que nos debe unir, que es el cariño por esta zona. Por lo menos, y lo reitero, habemos muchos que adoramos a Antofagasta, queremos mucho Antofagasta, pero también hay mucha gente que se quiere ir de Antofagasta por todas las malas cosas. La han visto deteriorándose. Entonces, yo diría que de aquí en adelante, cada uno de nosotros
incluso ustedes de sus casas, hay que instalar las conversaciones para poder hacer que esto que se llama regionalismo realmente salga de un titular de algún diario y realmente se instale en las mesas y en los living de cada casa, de cada familia, de cada sociedad. Justamente, y Luis me da el pase, si me permite la expresión, para hablar de la sociedad civil, para explicar, grosso modo, así de manera bastante vulgar, lo que es la sociedad civil, digamos que la sociedad sin el poder político. ¿Ok? Usted Ahora, lo que hizo referencia cuando hablaba de falta de sinergia es, de algún modo, así llamada el capital social, que término que usted aplica mucho. El capital Sí. social que fue desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu justamente dice que el capital social es una construcción, sí. y no es algo que es natural. ¿Qué Sí. nos puedes indicar sobre aquello para los televidentes acerca del Sí, el perfecto. capital social de la región? Y primero una aclaración, mucha gente habla de capital social, muchos teóricos y muchos intelectuales hablan de capital social, pero Pierre Bourdieu es, ¿no es cierto? ¿Qué tesis francesa no pasa por nombrar a Pierre Bourdieu? Sí, difícil. O sea, que lo quieran o que no lo quieran. Sí. quiera o no quiera, Sí. Pierre Bourdieu es nuestro hombre, Pero ¿no sería es cierto? interesante que para nuestros televidentes más o menos... ustedes Allá puedan- voy, para allá voy. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, que Pierre Bourdieu habla de estos capitales, que son, ¿no es cierto?, 4, estamos del capital económico, el capital social, el capital cultural y el capital simbólico, ¿no es cierto? Importante. Sí, y voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero nuestras relaciones en Antofagasta se basan principalmente en el capital económico. Económico, sí. Somos transaccionales, ¿Y eso es malo? o sea... Si se limita a po. aquello, sí. Así es. Así es, porque las relaciones de largo plazo no se construyen en el intercambio de solo de bienes y de dinero, ¿ya? Sí. Sino que se construye en capital social, que no es otra cosa que espacios de confianza para hacer que cosas sucedan, No es solo sentarnos a conversar por sentarnos a conversar, es tener una relación tal que jugamos de memoria, que nos conocemos tanto, Luis Alberto, nos conocemos tanto, ¿te acuerdas? Trajimos al presidente de la República de aquella época, no voy a nombrar quién era, no, pero podemos traer de nuevo al actual presidente de la República y hicimos, ¿no es cierto?, mostramos una Antofagasta vibrante en ese minuto. Eso es capital social, una relación de confianza tal que hace que las cosas Sí, una sucedan. acción, sí. Que se genera en acción y en acción que en beneficio, no para Luis Alberto, que era Corfo en ese momento, no para nosotros, ¿no es cierto?, como Alianza Antofagasta, sino que para la sociedad toda. Después el capital cultural, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que tener conocimientos, ya acercarse a las artes, a la cultura y tener Muy bien. conocimiento teórico y práctico. Y de hecho eso es una base también respecto a por qué tenemos ciertos problemas de incivilidades, porque no tenemos cultura de identidad. Sí, ahora ya vamos Bueno, para allá. no, Espera, breve un mención, minuto. breve mención, Sí. sí. Y el tercero, que es el simbólico, que tiene que ver con el prestigio que uno adquiere y que las personas, que todas, ¿no es cierto?, adquieren. Entonces, cuando basamos, ya lo dije, solo en el económico, descuidamos los demás. Pero los demás es lo que nos da nuestra base de ser una comunidad. Porque lo importante es ser comunidad, no es extraer el cobre, sacar la riqueza, ¿no es cierto?, llevársela y que después el despampado, ¿no es cierto?, que quede como tenemos la experiencia de la salitrera. No es esa la idea. Entonces tenemos que fomentar este capital social. Y para eso, mira, paradójico, lo primero que yo siento que hay que hacer es conversar. Pero para conversar hay que escuchar. Y creo que aquí, y nuevamente, ¿no es cierto?, me aparece el poder político como responsable, el mayor responsable de permitir esas conversaciones es el actor político. ¿Por qué? Porque es el actor político el que hace los goles, el que hace la política pública, siguiendo, ¿no es cierto?, el tema del pase, ¿no? ¿Ya? El que hace los goles. Entonces, la política pública, dime tú, ¿va a empezar a meterse la empresa en política pública? Sin duda las empresas podrían estar pensándolo, ¿no? Porque hay cosas que no nos están resultando. Entonces necesitamos mejorar la calidad de nuestra política pública. Y uno dice, ya, ¿cómo lo hago? Escuchando, conversando, haciendo que las cosas sucedan. Nosotros hace poquito nos juntamos como Alianza Antofagasta, hicimos un ejercicio solo de escucha, no con ningún otro objetivo. ¿Ya? Citamos a 30 personas, un ejercicio que Cristian debe saber muy bien, esto que se ocurre mucho en el dinámica. ámbito de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Solo a escuchar
qué quiere la gente, qué busca, qué le duele, sin ningún objetivo, sin ninguna intervención. Y una de las cosas que le duele es visión de futuro, que no ven una autoridad con visión de futuro, con mirada de futuro. Y en nuestra región, esto es importante, siempre la empresa ha sido una autoridad, históricamente. Históricamente, desde la época de las salitreras. Ahí podemos hablar de patrimonio simbólico. Exactamente. Más que la ciudadanía. Exactamente. Toda la vida, las empresas... Me gustaría agregarle a todo lo que dice la experta, realmente hay que empezar, y de verdad, perdónenme lo majadero, aquí no hay izquierdistas ni derechistas, hay gente de la zona que quiere. Entonces, y nuestro cariño por esta zona debe trascender las diferencias, que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que aprender, porque este que es derechista habla conmigo, el que es izquierdista no tengo por qué conversar nada. O sea, hoy día el regionalismo tiene que estar por sobre ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, es mi deseo el poder transmitir este mensaje, y de una u otra forma yo creo que lo que viene para nosotros es poder generar algún nivel de institucionalidad que le permita, más allá de lo... y no depender necesariamente de los alcaldes o los diputados o el gobernador, también algún nivel de músculo que salga desde las bases. Sí, pero Luis, ¿cómo quieres crear regionalismo si, retomando los términos que ejemplificó, que detalló Esther, no hay patrimonio cultural? Tú mismo lo dices en tu carta, patrimonio cultural es bajo, el nivel sociocultural en Antofagasta es bajo. Y de dos, si no hay patrimonio sociocultural, difícilmente va a haber un patrimonio simbólico, en el sentido de mi autopercepción, como yo me percibo. Así es. Y justamente si yo no me percibo como alguien que merece dignidad y respeto, ¿cómo voy a crear identidad? Entonces, ¿dónde está el regionalismo? Porque yo veo que me da la impresión que la palabra regionalista, al fin y al cabo, ¿qué significa? Nos queda muy grande, dices tú. Nos queda muy grande, sí. Pero bueno, o sea, por lo mismo, en algún minuto de la vida hay que comenzar a realmente construir regionalismo, porque hoy día no tenemos nada. O sea, todos, muchas veces me he pillado hablando de regionalismo, pero el músculo que nosotros movemos fundamentalmente es la lengua, pero necesitamos mover algo más. Por eso yo te estaba diciendo lo de Nantes. De ahí capital social. Claro, y escuchar. Sí. Pero ¿realmente creen que la autoridad hace oídos sordos? Porque, por ejemplo, el clúster minero ha estado velando justamente por el encadenamiento productivo, poder justamente que los proveedores sean parte y conozcan los proyectos de inversión en la región. En el caso también, por ejemplo, de descentralización, de regionalismo, se creó hace poco la Estrategia Regional Minera Antofagasta, conocida como ENRA, ¿cierto? A cada cierto tiempo las autoridades se sientan en una mesa como esta a dialogar. Y también hace poco, por ejemplo, se dio a conocer que los ministros aprobaron el Plan Sectorial de Cambio Climático de Minería, justamente hablando de las problemáticas, las externalidades negativas, y esto no solamente fue en el área minera, también en bienes nacionales, también en la parte de trabajo, en todos los ministerios se aprobó justamente este cambio, esta visión, esta conversación. ¿A qué voy con esto? Hemos visto también este tipo de conversaciones, no solamente este último tiempo, sino desde hace décadas, incluso de mesas de diálogo, convenios, tratados de entendimiento, ¿cierto? Acuerdos de entendimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Realmente en qué queda eso? ¿Por qué no da la impresión que se concreta en algo? Es verdad eso. O sea, aquí todos hemos fallado. Cada uno de nosotros, partiendo por mí. O sea, algo ha faltado, que estamos en este plan de... todo lo que ustedes conversan es verdad. Pero es el momento. O sea, hoy día es el momento. Y no ayer. Por lo tanto, me gustaría que nosotros todos cooperásemos con que se termine el tema del extractivismo. O sea, no puede ser, por favor, alguna vez que construyamos algo, que tengamos que añadir valor agregado a todas las materias primas que Antofagasta brinda.
ya ni siquiera para Antofagasta, sino que para el resto de Chile y probablemente, dependiendo de dónde vengan los capitales, para afuera también. Entonces, esa es la invitación, o sea, absolutamente. Ese cambio de paradigma se puede hacer. Sí, es que yo creo que primero hay que reconocer que estamos en un problema muy difícil. Es súper complejo la situación en la que estamos y por ende no podemos como transitarla fácilmente, ¿ya? No es de un día para otro. No, es que más que de un día para otro, yo creo que la complejidad, no es que el poder político esté al debe y los otros estén al debe, sino que hoy día el problema es tan profundo y tan grave que tenemos que primero sentarnos a sincerar eso. Sí. Y segundo... ver la ramificación y todo aquello. Exacto. Y segundo es que tenemos el tema del narcotráfico encima y el crimen organizado. Entonces, le agregas un pelo a la sopa complejo, ¿no? En una crisis de legitimidad y desconfianza. Y además de delincuencia. Exacto. Y justamente que ya se tocó el concepto de delincuencia, al parecer tendríamos una solución por parte del gobierno, por parte del Estado, que a la vuelta de una breve pausa, muy breve, vamos a conversar. Tiene que ver justamente con el Ministerio de Seguridad, otro ministerio más en nuestro territorio nacional. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso acá en Radar para continuar hablando justamente en el marco de seguridad. ¿Cuál es la propuesta por parte del gobierno? Justamente tiene que ver con la creación de un ministerio y esto avanzó porque la Cámara justamente aprobó el proyecto con un total de 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Tras una larga discusión, eso también hay que ser bastante honestos con la información. Finalmente, el Ministerio de Seguridad Pública se va a crear para fortalecer la capacidad del Estado de enfrentar un tema complejo, dinámico, cada vez más especializado como es la seguridad, es lo que menciona la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cómo va a funcionar este nuevo Ministerio de Seguridad Pública? Brevemente, para resumir, darles el contexto. Este nuevo Ministerio de Seguridad Pública va a permitir contar con un Estado más robusto. Es lo que nos dicen, ¿cierto?, desde el Estado, desde el gobierno, para enfrentar el crimen y la violencia. En ese sentido, la cartera de Seguridad Pública va a coordinar un nuevo sistema de seguridad que va a permitir alinear a distintas instituciones del Estado. Justamente en regiones, el nuevo ministerio va a contar con equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, con la facultad de implementar medidas específicas a cada realidad regional. Además, también se destaca que el proyecto de ley también busca fortalecer el Ministerio del Interior, estableciendo su rol como coordinador político del gabinete y encargado de la articulación intersectorial, además del gobierno interior, el desarrollo territorial, así como la prevención y enfrentamiento de desastres. Eso es lo que nos van comunicando por parte del gobierno de Chile, actual administración. Eso es súper vago en todo caso. Eso es lo que quería decir. Ahora ya me tocó, ya que Luis me adelantó en el rol del Grinch, pero te doy la palabra. Muy generalizado. El descriptivo yo lo encuentro absolutamente general. Si no está diciendo estrictamente nada, te están indicando, estamos inventando un ministerio, vamos a contratar gente. Y basta così, como se dice en italiano, y no desarrollan mucho más. Su opinión. Encuentro súper plausible el imaginarse, digamos, un Estado cada día más gordo. Más robusto, o sea, son 100.000 funcionarios nuevos que han ingresado durante este gobierno. Entonces, como siempre se dice, son 100.000 funcionarios nuevos que ingresan al Estado, y lo que siempre se ha dicho, bueno, ¿está mejor la atención de las entidades públicas? No lo creo. Eso es. Entonces, indudablemente me gustaría haber visto o escuchado un poquito más de detalle respecto de cómo va a funcionar esto y cuáles son las expectativas en términos de que a qué ministerio se le van a quitar pergaminos para poder ir y colgarse en un ministerio nuevo. Están surgiendo las respuestas de manera gradual. El Ministerio del Interior justamente va a tener que entregar algunos funcionarios, pero lo que sí ha surgido de manera vehemente es justamente la crítica, la reacción.
Por ejemplo, algunas personas ya cuestionan qué va a pasar entonces con el rol de los gobiernos regionales. Ya que estamos hablando de personas que van a venir con equipos especializados a hablar de seguridad cuando supuestamente ya se había creado una figura que ya había entrado en conflicto entre el gobierno regional y la delegación. Y la delegación que entrega la continuidad del intendente, que es el garante de la seguridad pública en la región. Esther, usted planteó el tema de la problemática del narcotráfico, la delincuencia, que viene a agregarse a toda la problemática que concierne a la región y que dificulta la creación de un regionalismo sustancial y actualizado. Sí, ¿cómo va a funcionar este ministerio? No sabemos. No sé cuántas experiencias en el mundo hay de este tipo. Tú eres experto y yo creo que son pocas, ¿no es cierto? Sí. Yo eso me atrevo a decir. Entonces, no sabemos. Hay que tener fe que resulte, ojalá. Pero el ministerio va a funcionar en la medida que sea un ministerio, ¿no es cierto?, que tenga un diagnóstico claro y que tenga data, ¿no es cierto?, y actualizada y, como dice, ¿no es cierto?, Javiera, pertinente, como insinúa Javiera, pertinente al territorio. Primero, aceptar que nos transformamos en un tránsito, en el espacio de tránsito del narcotráfico, yo creo que es necesario. Sí. Segundo, que hoy día el crimen organizado es una realidad, también hay que aceptarlo. Entonces, si eso, más la data, más el análisis correcto, está ok, ojalá pueda abordar, ¿no es cierto?, de manera eficiente y efectiva el problema. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocupa y nos preocupa este tema? Toda vez que toca a un ámbito que nosotros trabajamos mucho, que es el tema de la educación. ¿Sí? La deserción escolar hoy día en Antofagasta es muy alta. Sí. El ausentismo también. Ya los chicos que no terminan el colegio o que ya no están desde el 2022 en el colegio es importante. ¿Y estos chicos a dónde se van? Son soldaditos del narcotráfico. Entonces, nos preocupa ese tema. Nosotros trabajamos, en dos ámbitos y uno de ellos tiene que ver con Antofaeduca, que es un programa de educación con la Fundación Entrepreneur. Entonces, hacemos esfuerzos importantes por mejorar la calidad de la educación, la educación, innovación en la educación, que en el fondo suena como tan extemporáneo cuando tenéis un ausentismo como el que vivimos. Sí. Y necesitamos que, ¿no es cierto?, este Ministerio de Seguridad esté alineado con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, y no existan estas desconexiones. Y el segundo punto es que en otro programa nuestro, que es el de universidad, o sea, Antofa Educa es un programa en el que colaboramos, pero un programa nuestro que es Universidad Social, Universidad Social, que es de la Alianza Antofagasta, donde es capacitación para dirigentes sociales. ¿Y por qué? Los dirigentes sociales son los que están en primera línea luchando con el narcotráfico. Ellos ven cómo en sus poblaciones, cómo las plazas se las toman y ¿qué hacemos? Les agregamos a su acervo cultural herramientas de formulación de proyectos para ir en ayuda de los vecinos, pero en el fondo en mejorar los barrios. Entonces, ¿por qué nos toca esto? Porque la medida que rompe el tejido social, o sea, más allá de lo dañado que ya teníamos nuestro tejido social por nuestros temas internos como país, ¿no es cierto?, post estallido social, exactamente, ¿sí? Viene y se agrega este factor que hace que el tejido social nuevamente se nos rompa y no tengamos los lazos de confianza que necesitamos para transitar al desarrollo. Perdón, a mí lo que me extraña es una noticia tan bombástica como esta, con cero detalles, o sea, ni siquiera detalles gruesos, ¿no? Cero detalles. Entonces, una posibilidad es que lo hayan tirado, digamos, porque sí, y la otra posibilidad es porque necesitan elevar la figura de la ministra Toá en términos presidenciales, que hoy día está extremadamente baja. Mira, yo concuerdo contigo en el sentido que tú no puedes anunciar la creación de un ministerio sin tener claramente cuánto eso va a costar, qué personas van a estar ahí y todo aquello. Y ya que usted hizo referencia al derecho comparativo, a la situación comparativa, voy a tomar un ejemplo, espero que Javiera no se enoje. De nuevo voy a tomar Francia, porque es el ejemplo que conozco mejor. En Francia está el prefecto. El prefecto es el equivalente del intendente o de la delegada. ¿Por qué? Bueno, hoy día no es la delegada, pero antes como un intendente. ¿Por qué? Porque el prefecto representa a todos los ministerios en la región. No tiene nada que ver con el presidente regional, que el presidente del Consejo Regional es más bien el gobierno regional. Recurro de nuevo al prefecto, a la figura del prefecto. El prefecto en Francia, tú nunca lo ves en la tele, tú no sabes ni cómo se llama.
Y el prefecto es reclutado en base, no a un partido político, cosa que acá sí sucede con los delegados presidenciales. Claro. Es reclutado una persona que debe tener un currículum donde muchas veces está relacionado con la Escuela Nacional de Administración. ¿Y qué es la Escuela Nacional de Administración? Es la escuela que los mejores estudiantes postulan, universitarios, para justamente formarse en la gestión del Estado. De ahí viene el prefecto que va a ocuparse de la seguridad, porque es nombrado por el presidente de la República a través del Ministerio del Interior, que se va a ocupar de la seguridad y de proteger todos los ministerios en las regiones. ¿Qué te quiero indicar acá? Y cuando no hay un tipo de la ENA, de la Escuela Nacional de Administración, van a reclutar en el privado o en otro servicio de la administración donde el tipo mostró competencia o una mujer mostró competencia. ¿Qué te quiero indicar con eso? El tecnicismo es fundamental cuando tú escoges a alguien para ocuparse de la seguridad. Acá no hay nada justamente que me otorga seguridad, porque ¿a quién van a poner ahí? ¿A un funcionario más? ¿A un tipo que sale de un partido político? ¿A quién? Y acá lo que se necesita para pelear contra el narcotráfico justamente son soldados que sean el equivalente de lo que se está creando del otro lado, donde están haciendo realmente un ejército de gente que va en pro del narcotráfico y de su profundización. Con una tremenda... Es un desafío enorme. Fea Tecnicismo. realidad respecto al narcotráfico, porque nos pasamos de ser un pasadizo a ser uno de los países que más droga consume en esta parte del mundo. Y que se exporta, porque nosotros tenemos una salida para justamente grandes cantidades de drogas. Sí. Y volviendo al tema inicial, que es la minería, que era la minería, ¿no es cierto?, en nuestro primer segmento, teniendo una minería del siglo XXIII, es doloroso tener una educación en el siglo XIX. Ese parangón, esa dicotomía que existe, es doloroso, porque eso es lo que nos impide crecer, y desarrollo y innovación y exportar talento y atraer y retener talento. Entonces esa conjunción tenemos que lograrla, y por eso la minería es virtuosa y es necesaria, ¿no es cierto?, de tener estas conversaciones y estar sentado a la mesa. Amplifico el espectro, pero también después de la escuela está la integración social. También yo creo que hay un problema, hay una fractura. Sí, la cohesión social. Sí, No hablamos, pero eso es para otro programa, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Hay que ver pero... la agenda. Aquí te voy a robar un poco, digamos, de tu temática, Esther. O sea, la minería es necesaria. Yo diría que depende. O sea, la minería en el actual estado del arte, no sé si sea tan necesaria para Antofagasta. ¿Por qué? Por una razón súper... hoy día, digamos, con la electromovilidad, el cobre tiene para mucho tiempo. Y en estas circunstancias, el cobre y todos los elementos metálicos y no metálicos tienen un número finito. Entonces, hoy día, digamos, preferiría, si no se están haciendo bien las cosas, preferiría dejarme el cobre aquí guardado para cuando realmente exista un mejor minuto, poder recién hincarle el diente. Pero acá le estamos hincando el diente con ganancias extraordinarias para la minería, pero ¿cuál es el aporte para la zona? Pero ya me hago de nuevo el abogado del diablo, o de la gran minería. Veamos los resultados de Codelco, Luis, tú los manejas bien, igual son catastróficos. O sea, perdóname, la empresa nacional tampoco da ningún ejemplo. Aquí muchas veces se habló, digamos, de que el cobre es chileno. O sea, si hay una empresa que le ha otorgado nada a la región, es Codelco. No desde ahora, desde siempre. ¿Y por qué afirmas eso? Si tú ves que no hay ninguna traducción en lo real de lo... O sea, te estoy diciendo, o sea, con lo minúsculo que son el aporte a la sociedad, las actuales compañías que son privadas, o sea, por lo menos algo, no es lo que realmente debiésemos nosotros percibir como sociedad antofagastina. Y Codelco lo ha hecho peor. A eso voy. Javier, en cuanto al ministerio, para regresar al tema, si dice que se va a implementar de aquí a 6 meses, ¿usted cree que un ministerio en tan poco tiempo puede ser pensado? Hoy día, digamos, la perspicacia se funda en lo reitero de nuevo, en posicionar a la ministra Toá. Ya, pero saquemos de eso. Estoy de acuerdo contigo, digamos. Pero ahí también podemos debatir eso. Pero, ok, es un bluff, miren, acá estamos combatiendo la delincuencia. Que no sea un simbolismo político. Ya, que justamente hablando de patrimonio simbólico, ya, ok, aquí hay uno. Háblame de qué propondrías tú a corto plazo para atacar esta situación, grosso modo, sin entrar en los detalles. ¿La seguridad? Para justamente mejorar la seguridad en la región de Antofagasta.
o sea, hoy día en manos del gobernador hay mucho que hacer. O sea, Bueno, ¿está encargado de la seguridad? Sí, pero en manos de los alcaldes hay mucho que hacer. Si hoy día, digamos, la responsabilidad no necesariamente le atañe a un personero o a un funcionario. O sea, creemos que las policías tienen que tener bastante mapeado lo que significa Antofagasta. O sea, somos un lugar que tenemos límites con 2 países. Sí. Y eso no es un detalle menor. Entonces, ¿qué harías tú? O sea, yo o sea, lo mismo que como estrategia de desarrollo, es sentar a conversar a todos los entes. Si sin conversación no se puede hacer, más allá del checklist que desde Santiago te dicen. Cada zona, cada región tiene realidades disímiles. Antofagasta tiene realidades disímiles al resto de las regiones. Yo creo No que tiene nada que ver con Copiapó, con Serena, con Santiago. Antofagasta tiene condicionantes distintas. Y obviamente, ojalá que las personas que al final del día se monten arriba de esta realidad puedan visualizar las diferencias y de acuerdo a eso, no necesariamente lo que da resultados en el sur va a dar resultados en el norte. Esther, desde su punto de vista, ¿qué solución preconizaría, indicaría, qué camino, por dónde ve? Sí, nosotros como Alianza Antofagasta lo que tenemos que seguir haciendo, lo que venimos haciendo hace 9 años y fracción, que es potenciar el capital social. O sea, no hay otra forma, porque no nos vamos a meter a diseñar la política ni el nuevo ministerio, ¿no es cierto? Pero, y tampoco, como dije antes, en la medida que tengan buenos diagnósticos, que hagan una pega, ¿no es cierto?, basada en la realidad local, podría ser efectivo y ojalá así lo sea. Pero hay que seguir invirtiendo en capital social, porque hoy día se cree que teniendo muchas mesas de conversación, eso es capital social. Y eso no es capital social. Sentarse a conversar puede ser fácil. Si lo que importante es danzar juntos, ¿no es cierto? Y jugar, como dije antes en el segmento anterior, en el bloque anterior, jugar de memoria. Y eso nos falta mucho para jugar de memoria, ¿ya? Entonces, esa es nuestra humilde propuesta desde Alianza Antofagasta, seguir potenciando este espacio de confianza y este espacio de colaboración para hacer cosas juntas, como por ejemplo la Universidad Social, que es una creación bottom-up, que nace desde abajo y que se co-crea y se sigue perfeccionando con los involucrados. Y no, como dices tú, desde un poder central, o no desde la gerencia, o no desde el claustro de pseudo expertos, ¿no es cierto?, sino que con las personas desde el barrio. Esther, ¿cuáles son las plataformas para conocer más sobre los proyectos de Alianza Antofagasta? En Instagram, que hoy día todo el mundo tiene y mira, nos pueden seguir. El próximo año, ¿no es cierto?, vamos a cumplir 10 años y sentimos que hemos hecho un camino pequeñito, humilde, pero, ¿no es cierto?, ojalá sea un aporte para la región. A paso seguro. Sí, en esto de poner sobre la mesa el capital social y la confianza como motor del desarrollo. No hay otra forma, o sea, sino nosotros partimos hablando de innovación en el 2015, innovación social, y lo pusimos sobre la mesa, hoy día existe, está en la agenda, en la ERI, ¿no es cierto?, en la Estrategia Regional de Innovación. Hay actores, hay un ecosistema mucho más robusto, no diría perfecto, pero mucho más robusto y fortalecido que en el 2015. Sin embargo, a la base persiste el tema, ¿no es cierto?, de la necesidad de capital social. ¿Y por qué? Por esta relación transaccional que hemos visto en nuestra historia regional. Que no da resultados. Demuestra su limitante. Sí. Bueno, son grandes los desafíos. Ya estamos terminando el programa. Luis, ¿algún mensaje más para desclarar a la comunidad? Sí. Soy una persona que se siente tremendamente orgulloso de ser antofagastino, y yo creo que las personas que nos están viendo, la mayoría de ellos tienen el mismo sentimiento.
yo creo que faltaron muchísimos temas por tocar, pero una de las cosas que yo quiero que muchas veces no se visualiza es el dónde está parado Antofagasta. Antofagasta está parado, si nosotros mirásemos hacia el interior, estamos a la altura de Sao Paulo. Estamos, digamos, pasamos por Paraguay. Hay rutas acá que muchas veces ni se ven, pero somos, desde la B400, perdóneme que sea reiterativo, paramos en el Atlántico y tenemos rutas viales y ferroviales. Yo no pierdo la esperanza de que la ruta B400 se convierta en el gran polo de desarrollo tecnológico, un parque tecnológico y no un barrio industrial, para que el día de mañana poder desarrollar nuestra región. Esther. Sueño lo mismo y pienso lo mismo. Antofagasta, y siempre lo he dicho, yo soy antofagastina de adopción, y también, y lo aclaro para los que me conocen y están en la casa mirando, también soy conmutada. ¿Ya? Y eso es importante sincerarlo. Pero los 27 años, mis hijos son antofagastinos, los 27 años que viví acá y que sigo viviendo todas las veces que vengo, me dan el derecho a decir lo siguiente: Antofagasta es una tierra de oportunidades para todos. Es riquísima no solo en recursos naturales, qué sé yo, guano, litio, cobre, tierras raras hoy día, ¿no es cierto?, en boga y muy necesarias, sino que también en estos cielos maravillosos que nos permiten, sí, ¿no es cierto?, mirar las estrellas en el mar que tenemos al frente. ¿Cuánto? 32, 34 kilómetros de costa. Sí, bueno, solamente somos capital mundial de la minería, sino también de la astronomía. Así es, por eso lo digo. Entonces, tenemos unas riquezas invaluables y no es poco soñar que el día de mañana podamos transformar esto en un polo de desarrollo que exporte, no minería, sino que exporte conocimiento. Mi sueño es que exporte conocimiento y que la calidad de vida de las personas sin duda mejore, ¿ya? Ese es mi deseo y creo firmemente en ello, pero para eso necesitamos políticas públicas descentralizadas, y perdona que insista y vuelva al tema, pero es que si nosotros como país decidiéramos, en Antofagasta se va a construir el centro, no sé, estoy inventando, de nanotecnología, del cual se va a desarrollar tal o cual cosa para allá, y que los nanotecnólogos tienen que venir acá a investigar y acá a desarrollar, sería otra cosa. O sea, la atracción y la retención y la ciudad mejoraría infinitamente. Lo que chorrea también sería diferente. Indudablemente. Sí. Y eso es experiencia en otros países. Lo han hecho así. Ciudades metidas en la mitad de un desierto que no tenía... Bueno, la Silicon Valley. Exactamente. Muchas gracias. Es posible. Gracias por estar junto a nosotros en este nuevo capítulo de Radar. Comenzando la semana, me imagino que con esta reflexión que nos da el pie derecho para seguir el futuro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy ¿Qué amable. te pareció, Cristian? Me gustó. Hay un tema que no hemos desarrollado. Cuando se habla de regionalismos, cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de una autonomía que dio un salto en pocos años, yo diría que existe un ejemplo que es Cataluña. Y Cataluña, a nivel de los diferentes capitales que mencionamos, uno que tiene muy importante desarrollar Cataluña es el patrimonio simbólico. La autopercepción que tiene Cataluña de sí misma ha sido uno de los motores para que ésta se desarrolle. Y basta simplemente ver la importancia de un equipo de fútbol como el Barcelona, porque es más que un club, como dice, porque tiene un cierto valor cultural identitario. Sí, por eso es importante que tengamos líderes, ya sea autoridades o justamente el líder de nuestro barrio, que pueda justamente vislumbrar ese destino. Que yo insisto, yo creo que lo tenemos identificado, conocemos los problemas, conocemos las posibles soluciones, solamente que tenemos una distinta percepción de cómo llegar. Finalmente no es si vamos a llegar o no a ese buen futuro, a esa buena infraestructura, a ese crecimiento de calidad, sino cuándo estas decisiones aceleran ese proceso o retrasan el camino. Nos vamos entonces, sigan en la sintonía de Antofagasta Televisión. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.